Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre distancia entre dos puntos. Los temas que vamos a tratar son distancia entre dos puntos, punto medio y vamos a terminar con algunos ejemplos. En relación a distancia entre dos puntos podemos decir que la distancia entre dos puntos A y B, donde A tiene coordenadas x1, y1 y B tiene coordenadas x2, y2 del plano, se simboliza con la letra D. Y dentro de pues aparece A y B, o sea los puntos A y B, o sea la distancia entre A y B, y se determina mediante la expresión distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de la resta entre los, digamos, los componentes de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si ustedes analizan un poco mejor esta expresión es o nace del teorema de Pitágoras. Y nace del teorema de Pitágoras porque en realidad, miren que en este caso es una distancia elevada al cuadrado, o sea, la resta entre la distancia x2 menos x1 es una distancia, o sea, un número elevado al cuadrado más la distancia o la resta entre las distancias y2 menos y1, que es una distancia también, y está elevada al cuadrado y todo esto por la raíz cuadrada, o sea que si analizamos esto mejor, esto sale de un triángulo rectángulo donde se aplica Pitágoras. Ahora, en ese sentido, esa expresión se obtiene de aquí. Miren, este es un punto A y este es un punto B, ¿cierto? Este es el punto A que tiene coordenadas x1, y1. Y este es el punto B que tiene coordenadas x2, y2. Y la distancia que hay entre este punto y este punto, pues se saca por Pitágoras, que vendría siendo la hipotenusa de esta distancia y esta distancia, que son los catetos. O sea, x2 menos x1 me da este cateto que tengo aquí. Y y2 menos y1 me da este cateto que tengo aquí. Y si quiero calcular la distancia, o sea, la hipotenusa, pues es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Y como este estaría al cuadrado, pues le saco raíz cuadrada. Por tanto, entonces sería, o la expresión nace de un triángulo rectángulo del cual pues se quiere encontrar la hipotenusa. Y los catetos vienen siendo las diferencias entre las componentes de cada una de las coordenadas del plano cartesiano que tenemos ahí. Entonces miren que aquí tenemos AB al cuadrado más AC al cuadrado más BC al cuadrado. Por tanto decimos que la distancia, que es la distancia entre AB al cuadrado, es igual a la diferencia entre x2 menos x1, ¿cierto? Al cuadrado más la diferencia entre y2 menos y1 al cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada a esto, entonces nos queda esta expresión. Y esa es la expresión que nos permite entonces a nosotros calcular la distancia entre dos puntos. Ahora, ya sabiendo eso, pues también podemos definir el concepto de punto medio. Y el punto medio no sería más que pues, la distancia de aquí hasta acá, el punto medio entre la distancia larga que tenemos ahí, el punto que está en el centro de esa distancia ahí. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues muy sencillo, lo único que tengo que hacer es un promedio. Vemos que yo tengo el punto A que tiene coordenadas x1, y1 y el punto B que tiene coordenadas x2, y2. Y si yo saco el promedio entre x1 más x2 sobre 2, o sea, un promedio de la suma entre x1 más x2 dividido 2, pues me da la mitad entre x1 y x2. Y lo mismo pasa con y, sumo y1 más y2, lo divido entre 2 y eso me da la mitad de la suma entre esos dos valores, que sería la mitad del punto medio de la coordenada en y. O sea que, digamos que ese punto que tenemos ahí, este punto x1 más x2 sobre 2, coma, ese es un punto que tiene una coordenada en x, que sería x1 más x2 sobre 2, y el otro que tenía el valor en y, que sería y1 más y2 sobre 2, y esa combinación de esos dos puntos es lo que nos da a nosotros eh, el punto medio, ¿sí? Entonces miren que aquí la gráfica lo muestra más claro. Este es el punto 1, este es el punto 2, este tiene coordenada x1, y1, y este tiene x2, y2. Si calculamos la distancia x1 más x2 nos da esto. Si calculamos la distancia aquí, y1 más y2 dividido 2, pues nos da este valor. Y por tanto nos daría el punto medio de esos dos puntos. Ahora resolvamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. El ejemplo así. Dice mostrar que los puntos A 4,-2, B 10,8, C 0,15 y D menos 6,5 son los vértices de un paralelogramo. Vamos a resolver este ejemplo para que nos quede un poco más claro el concepto de distancia entre dos puntos
y nos quede más claro el concepto de punto medio. Vale, vamos a resolver este ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es probar que efectivamente estos puntos que nosotros tenemos aquí, este punto A, este punto A, este punto B, este punto C y este punto D, de verdad son vértices de un paralelogramo. Antes que cualquier cosa, lo que vamos a hacer es graficarlos en un plano cartesiano para ver si efectivamente son vértices de un paralelogramo. Eso de forma gráfica. Luego vamos a probar de forma matemática que efectivamente sí hacen parte de un paralelogramo, calculando la distancia entre los puntos, y posteriormente vamos a calcular el punto medio para que nos quede clara la temática. Vamos a utilizar entonces GeoGebra para poder graficar estos puntos. Muy bien, lo que vamos a hacer es empezar a graficar cada uno de los puntos. En este caso vamos a graficar el punto 4, menos 2. Entonces decimos que punto y 4, menos 2. Entonces 1, 2, 3, 4 en X y menos 2 en Y. Aquí estaría el punto A. Después vamos a graficar el punto B, que es 10,8. Entonces 10 en X, 8 en Y. Vamos a graficarlo un poco más acá arriba. Digamos que vamos a ampliar un poquito esto. Muy bien, ahí, perfecto, y vamos a correr un poco este aquí en 10,8. Muy bien, ese es el segundo punto. El tercer punto está en 0,15. Entonces 0 en X, 15 en Y. Entonces vamos a buscar 0,15. Muy bien, aquí está 0,15. Aquí punto y 0,15. Listo. Y después está el punto menos 6,5. Entonces menos 6,5. Vamos a quitar este punto que está aquí. Vamos a mover un poco el plano, 9, y me queda el punto menos 6,5, menos 6 en X, 5 en Y. Muy bien, perfecto, aquí estaría el punto, menos 6,5, listo, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar segmentos de recta para efectivamente darnos cuenta si es un paralelogramo o no lo es. Listo, vamos a correrlo un poco aquí. Y vamos a darnos cuenta si efectivamente sí o no lo es. Muy bien, segmento aquí, sí, y aquí. Y miren que efectivamente es un paralelogramo, ¿vale? Tiene sus lados paralelos. Y tenemos que probar que efectivamente la distancia que hay entre cada uno de estos puntos debe ser igual. Miren que GeoGebra ya me lo saca, me dice segmento DA. O sea, el segmento entre D y A vale 12.21. El segmento entre A y B vale 11.6. Y este segmento debe ser igual a este, por tanto BC debe valer 12.1. Y lo mismo pasa con el otro segmento porque son, de hecho, o pertenecen o forman un paralelogramo. Esto gráficamente. Ahora lo que tenemos que hacer es probar que efectivamente matemáticamente los segmentos DA y los segmentos BC van a ser iguales. DA viene siendo este segmento de aquí, DA, y este segmento CB o BC son iguales. Entonces probémoslo. Para probar que son iguales, entonces el segmento DC está aquí, mírenlo, el segmento DA, perdón, el segmento DA. Entonces yo digo que la distancia entre A y D va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y ahora sacamos quién es x2, x1 de estos puntos. Este es x1, y1 y este es x2, y2. Muy bien. Ahora lo que hacemos entonces es simplemente decir que la raíz cuadrada de x2, pero x2 vale menos 6, menos de la fórmula x1 que vale 4 y esto elevado al cuadrado, más y2, pero y2 para el caso vale 5, menos y1 que vale menos 2 y esto elevado al cuadrado. Ahora solucionamos y decimos que esto es igual a la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado más 5, menos por menos más, y 5 más 2, 7, 7 elevado al cuadrado. Y esto me da un total entonces de raíz de 100 más 7 por 7, 49, me da que es igual a la raíz de 149
y la raíz de 149 es igual a 12.2. 12.2. Muy bien. Y tengo la distancia entre A y B. Ahora pruebo que la otra distancia del lado que es paralelo a él también sea igual, o sea, la distancia entre C y B o B y C, como lo queramos ver. Entonces yo digo, la distancia entre C y B va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y ahora entonces decimos que la distancia entre C y B va a ser igual a la raíz, y ahora es entre C y B, entonces vamos a borrar esta expresión de acá, vamos a borrarla aquí, muy bien, y vamos a colocar ahora quién es x2 y x1, entonces este sería x1 y1 y este sería x2 y2, muy bien, y simplemente reemplazamos, decimos quién es x2, x2 vale 0, menos x1, pero x1 vale 10, al cuadrado, más y2, pero ¿quién es y2? 15, menos y1, pero y1 es 8, elevado al cuadrado. Y esto me va a dar entonces a mí que la distancia entre C y B va a ser igual a la raíz de menos 10 al cuadrado, más a la raíz de 7 al cuadrado, y eso me da a mí que la distancia entre C y B va a ser igual a la raíz de 100 más 7 al cuadrado, 49, y me da entonces que esto es igual a la raíz de 149 y me dio igual a 12.2. O sea que concluyo de que efectivamente las distancias entre A y D y C y B son iguales, por tanto son paralelogramos. Queda como ejercicio calcular las distancias entre entre C y D y entre A y B para probar que también son iguales. Por último, lo que vamos a hacer es calcular el punto medio. Entonces para eso voy a correr un poco esta información de aquí. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Muy bien, ahí. Perfecto. Y ahora vamos a calcular el punto medio entre cualquiera de estas medidas. Voy a calcular el punto medio entre C y B. Entonces voy a decir que el punto medio, ¿cierto?, entre C y B va a ser igual a x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Ahora, como voy a calcular entre C y B, entonces voy a decir que este es x1 y1 y x2 y2. Aquí la forma en que lo organicen no tiene ningún problema. Entonces me dice que esto va a ser igual a x1 que vale 10 más x2 que vale, x2 que vale 0, todo esto sobre 2, coma, y1 que vale 8 más y2 que vale 15, todo esto sobre 2. Y decimos que el punto medio va a estar en el punto 10 más 0, 0, dividido 2, 5, coma, 8 más 5, 17, 8 más 5, 23, 23 dividido 2 me da exactamente 11.5, y el punto medio entonces estaría en la coordenada 5,11.5. entonces el punto medio estaría en 5,11.5. entonces 5, vamos a ampliar un poco esto para que ustedes lo puedan visualizar. 5 quedaría aquí, ¿cierto? 5 es el punto aquí, y 11.5 estaría dado en la coordenada 5 y por acá en 11.5 más o menos aquí. Perfecto, aquí 5,11.5. Muy bien, y este sería nuestro punto medio. Muy bien, y acabamos de calcular entonces el punto medio y la distancia entre los puntos de entre dos puntos, o sea, el punto medio y la distancia entre esos dos puntos, C y B. Bueno, muy bien, espero que la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias.